De mi lado derecho, la directora general de Planeación Estratégica e Innovación de la Ibero, la doctora Ximena Chao. Qué gusto saludarte, doctora Chao. Gracias por estar aquí. Lado izquierdo, la maestra Lorena Rangel, psicoanalista. ¿Por qué están ellas aquí con nosotros acompañándonos? Porque parece que el uso y abuso, habría que ver dónde está esa línea del uso y abuso de la famosísima inteligencia artificial, puede detonar delirios y psicosis. Ah, hijo, a ver, ¿quién dice eso? ¿Quién dice, doctora Chao, que puede detonar delirios y psicosis? ¿Qué estudios hay en el mercado sobre la inteligencia artificial, etcétera? Gracias, Fernanda, y un saludo a la audiencia. Mira, esta idea de psicosis inducida por inteligencia artificial ha empezado a aparecer en diversos medios de información, particularmente en los Estados Unidos, es donde se ha documentado más, casos anecdóticos de personas, familiares, digamos, asociados a personas que han presentado esta suerte de comportamiento delirante, alucinaciones vinculadas a la inteligencia artificial generativa en particular, porque hay muchas inteligencias. ¿Generativa? Sí, claro. ¿Quiere decir ese apellido? Ese apellido son las plataformas conversacionales basadas en los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini, Claude, es decir, estas que ahora están a disposición de todos los usuarios y que parecería que dentro de estas posibilidades conversacionales empiezan a generarse narrativas delirantes, alucinaciones, que, bueno, finalmente vinculan a un usuario con esta plataforma en donde se sostienen, pues, justamente este tipo de intercambios dialógicos que pueden llevar, y así lo relatan estas documentación, estos documentales anecdóticos, a episodios psicóticos. La reportera Kashmir Hill del New York Times es una de las personas que más ha documentado este tipo de fenómeno. Por ahí también hay algunos psiquiatras vinculados a la Universidad de California en San Francisco que han empezado ya a recibir pacientes que presentan este tipo de comportamientos vinculados al uso de la inteligencia artificial generativa. Entonces, bueno, si bien no es un término clínico oficial, es decir, psicosis inducida por inteligencia artificial no es un término clínico oficial y tampoco hay suficiente evidencia empírica, científica, ya empezamos a ver desde este análisis de situaciones, pacientes que llegan en búsqueda de ayuda psicológica, este tipo de fenómenos. A ver, pongamos es que tengo muchos ejemplos que ahora sí me agolparon así en la cabeza. Doctora Ximena Chao y maestra Lorena Rangel. ¿Cuál es la diferencia en el cerebro, si lo puedo poner en palabras sencillas, de hablar con una inteligencia artificial y de hablar yo contigo? Claro, muchas gracias, Fernanda, por la invitación. Saludo a la audiencia. El tema del vínculo humano, Fernanda, es algo que hace que el ser humano exista, ¿no? O sea, ese vínculo, esa mirada del otro hace que el ser humano exista. Yo no existo si el otro no me da esa mirada que reafirma. Entonces, hablar con una inteligencia artificial se podría decir que es una relación unidireccional imaginaria. A lo que me refiero es que estás hablando contigo mismo, estás hablando con un espejo. Con un símil. Con un símil, porque el... ¿Símil sería? Bueno, tú me dirías. Porque la inteligencia artificial, por supuesto, que está creada pues para generar ese enganche. También es un tema de una ilusión empática, porque pues no es una empatía real. Entonces, pues esa es la gran diferencia y por supuesto que el vínculo humano nunca se va a comparar con el hablar con una máquina. Hay algo que se llama efecto ELISA, que se descubrió en 1960, que ese efecto ELISA es un término que atribuye al ser humano ciertas situaciones a máquinas, ¿no? O sea, como situaciones humanas. Entonces, por eso el ser humano tiene como esa capacidad de atribuir ciertas capacidades humanas a una máquina. Por eso Arturito pues parece una personita, ¿no? Y a través de eso pues hace también el enganche. Y obviamente estas inteligencias artificiales lo que buscan es el enganchar al usuario, ¿no? Entonces, por eso constantemente te preguntan, ¿y qué más necesitas? ¿Y qué otro apoyo? Aquí estoy para lo que ocupes. Pero realmente es únicamente una herramienta. Y también el estar constantemente, o sea, también el tiempo que pase la persona
hablando con una inteligencia artificial, va a disminuir terriblemente las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque no hay un otro. No hay un otro donde uno también tiene que tener esa empatía y esa escucha. Te estás escuchando a ti mismo todo el tiempo. Entonces, por eso es tan complicado el que las personas empiecen a sustituir una inteligencia artificial por un vínculo real, genuino. ¿Dirías que hay, Lorena, un vacío de humanidad? Porque fíjate cómo ella nos explica. Lorena nos dice, a ver, Fer, cuando yo platico contigo, pues palabras más sencillas, tú me estás viendo a los ojos, yo te estoy viendo a los ojos, nos estamos vinculando, nos estamos encontrando, nos sabemos humanos. Exactamente. ¿No? Pero cuando yo ya empiezo a vincularme emocionalmente con algo que no es humano, con algo que es un aparato, con algo que es una herramienta, con algo que es pues un ente, ¿qué pasa en mi cerebro? Hay un vacío de humanidad, porque todavía no llegamos ni a una parte de enamorarte o a una parte sexual o a una parte, todavía no profundizamos en esas cosas. Estamos hablando nada más que ahora tu tiempo y tu mente está relacionada con Valerie de Groc, ¿no? Con cualquiera de estos personajes. Y pongo la siguiente historia. Estoy en ese momento en un restaurante, voy saliendo del programa ¿Qué tal, Fernanda? Ese día descubrimos aquí ¿Qué tal la Valerie de Groc? Que es un personaje, y luego hay un Valentín, que es el personaje de hombre, ¿no? Y yo llego y les enseño eso a 4 personas que me acompañan. Y hay un momento en la conversación en donde le empezamos a preguntar cochinadas bien fuertes. O sea, ya como que queremos que se eleve el tono, ¿no? De a ver hasta qué hora, hasta dónde puede llegar este personaje, y si eso, en manos de cualquiera de nosotros, incluido jóvenes, te excita, te lleva a pensar en cosas ABC. Y entonces las preguntas, cada vez, pues éramos 5 personas bombardeando al personaje, ¿no? Básicamente, de súbele de tono. Y la respuesta de ambos, tanto de Valerie como de Valentín, era: vas muy rápido, tómalo con calma, vas muy rápido. Y yo me quedé petrificada diciendo, ándale, o sea, esta cosa te dice el ritmo. ¿Qué ritmo debes de llevar? ¿Cómo lo debes de llevar? Porque no sabes si tienen censura o no. No sabes con quién te estás vinculando. Lo que sí es que cada vez la voz era más sensual. ¿Qué onda con eso, Ximena? De verdad, éramos 5 adultos tarados, embrutecidos con esa cosa. A ver, yo creo que tenemos que ser muy críticos y muy vigilantes. Nos estamos enfrentando a una tecnología como ninguna otra antes. Y ahí es en donde tenemos que ser o estar muy atentos al tipo de alfabetización o educación que estamos dando a los usuarios, a los jóvenes en particular, pero yo te diría que en general a quienes están utilizando estas plataformas. Es una tecnología como ninguna otra porque es la primera tecnología dialógica, dinámica en tiempo real. Es decir, tú puedes conversar con esa tecnología infinito en tiempo real con una retroalimentación continua. Esto no había sucedido nunca. En tiempo real, ¿no? Exacto. Y entonces, digamos que esta tecnología, estos agentes de inteligencia artificial generativa, bueno, pues ya pasaron el test de Turing. Tú decías, ¿qué pasa en tu cerebro cuando hablas con una de estas tecnologías o cuando hablas con una persona? Imagínate que estás haciendo esto a través de WhatsApp. No lo puedes diferenciar. Pasar el test de Turing quiere decir que tú ya no sabes si tu interlocutor es un agente de inteligencia artificial o un humano. Entonces, ¿qué es el test de Turing? El test de Turing es un examen que elaboró Alan Turing en el siglo pasado y que decía que en el momento en el que una persona, un humano, no pudiera diferenciar si sus interacciones eran con una máquina inteligente o con un humano, bueno, pues entonces estaríamos llegando ya a unos niveles de sofisticación y de evolución tecnológica en donde podemos empezar a hablar de inteligencia artificial. Y entonces, bueno, este test es un interrogador, ¿no? Que tú tienes que distinguir. ¿Es así? Entre si eres persona o eres una máquina. Es así.
Imagínate. Y hoy eso ya está más difícil de entender. Claro, porque hoy tú puedes conversar con algún avatar de estos, ¿no? Como los de Grok o como cualquier otro, los de Gemini o los de réplica o los de Character AI que tú misma diseñas para que sea tu compañero ideal a través de WhatsApp. Y entonces no sabes pues qué hay ahí atrás. Y ese es el gran problema. Las personas pueden llegar a confundirse y creer que lo que hay ahí atrás es un ser sintiente, un ser que comprende o un ser, peor aún, que te entiende a ti. La historia de Emilio Valles Vidrio, que fue de la semana pasada, ya no sé si... Sí, la semana pasada fue justamente el suicidio de una mujer que pide ayuda a una inteligencia artificial porque se siente mal, porque quiere suicidarse y la inteligencia pues no le da el ancho. Finalmente, ella no recurre a pedir ayuda y acaba suicidándose. Entonces, ¿de quién fue la culpa, no? Si fue de Harry, que era el personaje que la ayudaba, o de ella o la familia que no se dio cuenta del entorno. Quiero entender, Lorena Rangel, así meterme un poquito en tu cabecita de psicoanalista y ver dónde podemos confundirnos. Yo en ese restaurante con esas 4 personas sabía que iba a apagar el teléfono y que íbamos a conversar humanamente. Y no tuve ningún interés de llegar a mi casa y seguir con esa conversación, ni con ella ni con él. Pero hay gente que sí. Escuchen este dato, por favor, aquellos usuarios de plataformas y de cuestiones virtuales en temas generativos, como el caso de las inteligencias artificiales. La revista Esquizofrenia Bulletin de Oxford Academy advierte que en personas con predisposición a la psicosis, el uso de agentes virtuales puede detonar paranoia, especulación y delirios. Aguas. Según la revista, los 5 posibles delirios derivados de la interacción con chatbots es persecución, referencia, culpa, grandeza y difusión de pensamientos. Y yo le decía a Lorena Rangel, psicoanalista, maestra, hace un momento, por favor, ¿dónde está esa línea en donde hay personas que no la cruzan? No nos interesa vincularnos con algo que no sea humano en la parte emocional, lo otro es una herramienta de trabajo. Así es. Pero ¿cuándo sí ya se vuelve tu novia? ¿Cuándo sí ya se vuelve tu objeto sexual? Claro. O cuando tú ya eres su objeto sexual, o sea, cuando ya no vives sin preguntarle a ChatGPT o a Grok sobre el mundo. Así es. Tiene que ver ese detonante, ¿no? Pero aquí lo importante es hablar de las estructuras de personalidad. Hay 3 grandes estructuras de personalidad que son como el esqueleto de nuestra personalidad, que es la psicosis, ¿no? Que es esta, donde se pierde el sentido de realidad muchas veces. Está el borderline y los neuróticos. Las borderline y los neuróticos no tienen tal vez esta dificultad para poderse relacionar porque hay más como estructura. En el caso de las personas con una estructura psicótica, ahí es donde se puede generar ese enganche con estas inteligencias artificiales. Porque normalmente para vincularse con otro ser humano se necesita de cierta energía psíquica. Que tienes que generar esa energía psíquica y depositarla en el otro ser humano. Y eso es una descarga muchas veces y que hay personas que prefieren evitar, ¿no? esa descarga psíquica a colocarla hacia el otro. Entonces les parece como muy sencillo y ahí es donde se puede como detonar en estas estructuras. Por ejemplo, la marihuana o otras sustancias, la ayahuasca, que se dice, no, pues es que son detonantes hacia ciertas personas, pero tiene que ver con esta estructura que es mucho más frágil que las otras 2 estructuras de personalidad. O sea, el psicótico es una persona que no se da cuenta que es psicótico.
No hay conciencia. Exacto, no hay esa conexión con la realidad muchas veces. Puede haber psicóticos que tengan como sentido de realidad, pero que con una droga de así o con estas inteligencias artificiales le detonen pues sus delirios, le detonen ya esta pérdida de la realidad. Y obviamente un chatbot no te da el principio de realidad que otro ser humano sí te da. Justamente la historia de Emilio, la chava era psicótica. Sí, Por claro. eso termina suicidándose. Justamente porque presentaba, nada más que pues nadie, no le avisó a nadie. Ahora, habrá cosas muy buenas, Ximena Chao, doctora, en este tema de la inteligencia artificial y parte de esta generativa, ¿no? Como este apellido, inteligencia artificial generativa, con estos, pues, ¿cómo les decimos? Pues herramientas de inteligencia artificial, porque no les puedes decir personas, no les puedes decir personajes, no les puedes decir, pues son máquinas, ¿no? Es una máquina, pues. Y por favor mantengámoslo así, es decir, nombrémoslo como lo que son herramientas de tecnología avanzada. No son personas, no son entidades siquiera, es decir, sí que tienen agencia, eso sí quiero decir, tienen capacidad de generar nueva información por sí mismas. Ahora ya hablamos no solamente de agentes de inteligencia artificial, hablamos de orquestadores, o lo que se llama en inglés el agentic AI. Es decir, ya estamos hablando de otro nivel de capacidad de generación de información de manera, pues sí, autónoma, por así decirlo. Pero eso no los hace ni más conscientes, ni más capaces de sentirnos o comprendernos a los seres humanos. Esto no es así y esto es lo más importante. Por eso seguimos y necesitamos seguir refiriéndonos a estas tecnologías como tal, herramientas o tecnologías. Perdón, adelante. Es que no saben la cantidad de preguntas. O sea, así, ¡pum!, salieron como 50. No, y regresando a los beneficios, porque sí que tiene que haber beneficios, claro que los hay. Es decir, estas son unas herramientas con una capacidad de cómputo y de generación de información muy poderosas. Tienen una gran capacidad para generar, captar, analizar patrones de todo tipo, por eso son de gran uso en diversas industrias y en diversos campos científicos. Y finalmente, bueno, esta misma potencialidad es la que puede llevar a esta confusión de creer que cuando estoy en interacción con estas herramientas, con estas tecnologías, estoy en interacción con un ser que me comprende, con un ser sintiente, con otra entidad similar a mí misma. No se imaginan lo frecuente que es esto. Yo digo, ay, híjole, como que hasta me echo para atrás, pero es muy frecuente. Dice, a mí ya me preocupó mi hijo porque uno de ellos platica con la inteligencia artificial como su amigo. ¿Qué se hace al respecto? José Ramírez de Puebla. Y el amigo tiene connotaciones, o sea, físicas como de este tema japonés, ¿cómo se llama? Anime. El anime japonés. Sí. Y también otra de las ventajas es que no se cansa la inteligencia artificial y está ahí las 24/7. Pero sí es preocupante, obviamente, cuando ya se le empiezan a atribuir vínculos emocionales a una inteligencia como, es mi pareja, es mi profesor, es mi amigo. Ahí sí hay que poner pues énfasis y atención. También cuando ya empieza a haber un discurso del adolescente de es que lo único que me comprende es la inteligencia artificial, entonces sí es una red flag, un punto de partida para que vayan incluso a una terapia con un otro real. Oigan, pero yo no estoy viendo eso en adolescentes. Yo lo estoy viendo en adultos. Perdón. O sea, sí, entiendo que habrá niños y hay casos de adolescentes, pero yo estoy viendo esto brutalmente en los adultos. En las esposas solas, abandonadas, en los señores que tienen trayectos largos del trabajo. Lo estoy viendo en gente aburrida, adulta. No. Ojalá fueran los chavos en la mayoría, pero somos nosotros los adultos. Es así. Es decir, dos datos importantes aquí, de últimas encuestas, una de Gallup y otra de la Organización Mundial de la Salud. La primera es que vivimos una situación en donde la percepción de soledad en los jóvenes y en los adultos es abrumadora. Y la segunda es que nuestra curva del bienestar mundial, que normalmente tenía o repuntaba en los extremos, entre los más jóvenes y los adultos ya mayores, pues hoy se empieza a aplanar en el extremo de la juventud. Entonces tenemos una juventud que vive una época pues
que no se percibe con el bienestar que se esperaría para estos años. Entonces, claro está que se buscan estos recursos para tratar de sentirse comprendido, de alimentar ciertamente, ¿no?, un vacío probablemente emocional. Y me gustaría, Fernanda, regresar al comentario de la audiencia que platicaba acerca de su hijo y el uso que le da a esta tecnología, porque ese es el tipo de casos que tenemos que poner atención. Yo invitaría a los padres de familia, sobre todo de hijos de menores que reportan ese tipo de conductas, que se involucren. Es decir, ¿de qué se está hablando con esta inteligencia artificial? ¿Qué tipo de relación se está sosteniendo? Platiquen con sus hijas y con sus hijos al respecto. No para juzgarlos, porque se van a cerrar, pero sí para enterarnos, porque es ahí donde tenemos que detener una situación justamente delirante, ¿verdad?, antes de que se convierta en una situación de salud mental, por un lado. Y por otro lado, también invitaría a los padres, madres de familia a que ellas y ellos mismos empiecen a alfabetizarse en el uso de inteligencia artificial. Necesitamos conocer la parte técnica, la parte funcional, la parte sociocrítica y la parte socioemocional de estas tecnologías. Por acá, y creo que con esta vamos a tener que cerrar por tiempo, pero Fer, soy maestro de prepa. ¿Me podrían tus invitadas, Ximena Chao y Lorena Rangel, compartir los estudios, dijiste, de una mujer, Kashmir Hill, o cómo se escribe, estudios que confirmen que la inteligencia artificial puede influir en la percepción de la realidad de las personas? Quiero dar una clase sobre eso. Por supuesto, puedes buscar en el New York Times, en este periódico norteamericano, pues todos los artículos de esta autora, Kashmir Hill, acerca de los ¿Cómo usos. se escribe? ¿Como Kashmir? Como Kashmir con K, Kashmir Hill, así con K. Kashmir Hill. Perfecto. Y te invito, porque está abierta a todas las audiencias, a que consultes la página www.idea.ibero.mx, una página de la Universidad Iberoamericana en donde hemos subido información útil para la alfabetización en inteligencia artificial. Gracias, Ximena, por estar con nosotros. Lorena, ¿cómo le das el twist en 30 segundos a esto? Que el mejor antídoto para los delirios, el mejor antídoto para la soledad y para la psicopatología es la conexión humana. Desgraciadamente las máquinas nos están alejando de esa conexión, aunque es paradójico porque parece que nos conectan, pero también nos están desvinculando de una humanidad real y genuina y empática. Pues ahí el tema. Vamos a anuncios QTF, regresamos. Gracias, Lorena, gracias, Ximena. Hay que hablar de esto, hay que hablar de esto porque todos nos podemos ver envueltos en un tema de esta naturaleza, con nosotros, con el de al lado, con el de enfrente, con el de atrás, con quien sea. Hay que hablarlo.